¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Jornada muy intensa en el juicio por el asesinato de Isabel Carrasco. Por la mañana ha declarado Triana Martínez. Después le tocaba el turno a la policía local Raquel Gago. Al contrario que su madre, Triana, sí que ha respondido a las preguntas del fiscal, ante el que ha mantenido, eso sí, la versión que daba ayer su madre. Ha señalado que ella no tuvo nada que ver con el crimen, que todo fue culpa de Montserrat, aunque también ha reconocido que le ayudó a su madre a buscar información en internet sobre armas. Después también habló acerca de su relación con la presidenta de la Diputación de León. Dijo que le acosó y que le llegó a chantajear sexualmente. Testimonios estos que no trasladó en su día a los policías cuando le tomaron declaración tras el crimen. Madre e hija siguen muy unidas. Se ha visto en esta imagen. Si Triana tiene sed, Montserrat está rauda para darle agua. No se mueva, que para eso hay funcionarios. Es el instinto de protección que Triana ha corroborado ante el fiscal. Le ha dicho que su madre quería protegerla cuando decidió matar a Isabel Carrasco. E insiste, todo comenzó cuando la expresidenta de la Diputación quiso relaciones sexuales. Y me dijo, como no quise, ya salió la plaza, ¿eh? Quédate que tienes mucho que ganar. Triana reconoció que su madre le pidió ayuda para comprar un arma por internet. Me dijo que ya no podía aguantar más. Y le dije que eso no podía hacer eso. Dice la hija que creyó que su madre había olvidado el tema, hasta que recibió la llamada el 12 de mayo de 2014 a las 5:04 de la tarde. Que le dije, ¿qué pasa? Y me dijo, la estoy viendo, Carrasco, hoy termina todo esto. Asegura Triana que se habían separado poco antes y que fue a su encuentro para evitar que hiciera nada. Solo la vio tirar el bolso en un garaje, dice. Lo recogió porque temió que hubiera usado el arma de su padre, comisario de Astorga. Se encontró casualmente con Raquel Gago y dejó el bolso en su coche sin decirle nada, aprovechando que hablaba con un amigo. Fíjate, ya lo siento haber dejado eso. También insiste Triana en que en comisaría se limitó a declarar lo que le dijeron los policías llegados de Burgos. Le aseguraron que eran amigos del padre e iban a ayudarla. Les creyó y corroboró lo dicho por su madre. Con intención de matarla, usted... La estrategia de la defensa con Triana es prácticamente un calco a lo que escuchamos con su madre. El origen de todo lo sitúan en el supuesto acoso de Isabel Carrasco, con quien a su llegada a la Diputación, Triana mantenía una buena relación, incluso la defendía ante compañeros. Decía muchas cosas que a veces me sentía yo ofendida porque yo con ella bien. Pero todo cambió cuando en enero de 2010, supuestamente, la presidenta de la Diputación intentó mantener relaciones íntimas con ella. Cuando ya ve que yo salgo, me dijo, pero piénsatelo bien, que... ya han salido las bases. No, diga lo que le dice. Ya han salido las bases de tu plaza y si te quedas tienes mucho que ganar y poco que perder. A partir de ahí, la defensa ha insistido, comenzó el acoso a todos los niveles. Triana conocía inicialmente los planes de su madre e incluso ha reconocido, buscó información en internet sobre armas con ella, pero luego le pidió que se olvidara. Sí, yo no lo usaba, era el viejo, solo tenía ella para lo que quisiera. El 12 de mayo de 2014 ha dicho, no sabía lo que haría su madre, pero tras su llamada y cuando vio que tiraba el bolso... Cuando usted coge el bolso, ¿no notó el peso que tenía el bolso? Sí. ¿Ya pensó que allí había un arma? Sí. ¿No necesitaba abrirlo para verlo? El objetivo de la defensa, desvincular a Triana de la acción de su madre, algo que también ha hecho ella con Raquel Gago. Se quedaban extrañados. Triana, ya lo han visto, como hizo ayer su madre, Montserrat, ha desvinculado a Raquel Gago del asesinato. Por la tarde era el turno de la policía local, amiga de Triana y, según la acusación, partícipe necesaria en los planes criminales de Triana y de su madre. Raquel Gago asegura que no sabe por qué dejó Triana el arma en su coche y ha dejado una de las frases del día, que no tiene vida desde que sucedieron los hechos. Raquel Gago ha querido marcar distancias con Triana, asegura que la relación entre ambas no es tan estrecha como se ha dicho y que su encuentro tras el crimen fue por casualidad. ¿Estaba usted esperando que llegara Triana? No. Dice que no recuerda si le abrió el coche o no, pero aseguró que no le vio dejar el bolso de su madre porque hablaba con el trabajador de la hora. No sabe por qué lo hizo y se emociona al recordar. Desde que eso pasó, yo no he tenido vida, con lo cual... lo que ella ha podido pensar o lo que haya podido, no sé, pensar en ese momento que hizo o no hizo, ella es su conciencia. Eso sí, asegura que no esperó un año a exculparla, sino que lo hizo desde el principio. Yo sé que en una de sus declaraciones, ella lo que dice que su encuentro conmigo fue casual. Tanto el fiscal como las acusaciones particulares han hecho hincapié en lo que hizo Gago antes y después del encuentro. No entienden cómo pudo tardar solo 9 minutos en llegar a clase de restauración.
¿Usted cree que es posible todo eso hacerlo en 8 minutos? Sí, seguramente sí. La policía local aseguró que no supo nada del revólver hasta el día siguiente y justifica por qué no le dijo a nadie que ese mismo día había tomado café con Triana. O sea, mi cabeza no era capaz de ver que eso podía ser real. Yo no sé por qué no lo hice, porque no se lo puedo explicar. Bueno. Fue mi reacción. Raquel Gago desmintió cualquier relación sentimental con ella y dijo que sospechaba que se veía con un hombre. Amigas, pero no tanto como para encubrir un crimen. ¿Usted por amistad suele hacer estas cosas, participar en hechos tan graves? Pues no. Sobre este punto ha girado parte de la estrategia de la defensa de Raquel Gago. También lo ha hecho en torno a otro aspecto clave. La policía local ni conocía a Isabel Carrasco ni se sentía perjudicada por ella. Por tanto, no tenía motivo para participar en su asesinato. Para los agentes policiales, ha asegurado su versión inicialmente fue creíble. Usted se arriesgó durante unas 30 horas aproximadamente a que la policía las detuviera antes de decidirse a llamar a Nacho. ¿Por qué razón? No lo sé, pues no puedo avisar a nadie ni hablar con nadie. Y no sabía nada de eso porque Raquel Gago, tras conocer la detención de Montserrat y Triana, no reaccionó. Lo hizo solo cuando encontró el bolso en su coche y esto, ha asegurado, tiene una explicación. Es como un choque en mi cabeza cuando entra una parte racional, que es el saber las cosas, y la emocional por ser una persona que realmente es cercana y que conoces. Argumento que, según ha dicho, ratifica su actual psicóloga, a la que acude habitualmente desde hace casi un año. Mañana será uno de los días claves en este juicio cuando tenga que declarar el policía jubilado que vio en primera persona el asesinato y que ayudó al rápido esclarecimiento del caso. En cuanto al otro gran asunto de la actualidad, es decir, la búsqueda de un gobierno, el rey sigue con sus audiencias. Por la tarde se ha visto con el portavoz de Democracia y Libertad y por la mañana recibía a la representante de El Marea y al de Izquierda Unida. Y en sus declaraciones ya se vislumbra una especie de acuerdo de izquierdas. Ninguno de los que ha escuchado el rey este miércoles apoyará la investidura de Rajoy. No lo harán los 8 diputados de Democracia y Libertad. Su portavoz, Francesc Homs, cerraba la jornada de audiencias en Zarzuela. De ninguna de las maneras nosotros vamos a respaldar al Partido Popular y a Mariano Rajoy. Tampoco a Alberto Garzón, quien le ha explicado al monarca que quiere un gobierno alternativo al PP. De hecho, Izquierda Unida se ofrece como mediador entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Nuestro papel, el de Izquierda Unida y Unidad Popular, tiene que ser al mismo tiempo como facilitador para que haya un encuentro entre Partido Socialista y Podemos en unos puntos mínimos indispensables. El rey ha escuchado también a una de las confluencias de Podemos. La diputada de El Marea habla ya abiertamente de apoyar la investidura de Sánchez. Estaríamos dispuestos a participar de un gobierno alternativo con Pedro Sánchez. Podemos ya está pidiendo pasos al PSOE para negociar cuanto antes un posible acuerdo para investir a Sánchez. Para allanar el terreno, la formación de Pablo Iglesias evita deliberadamente hablar de su exigencia de un referéndum territorial. Ya saben que estas audiencias terminan el viernes con las visitas a Zarzuela de Pablo Iglesias, Pedro Sánchez y Mariano Rajoy. Ese día, quizás, el líder socialista le traslade a Felipe VI cómo marchan sus acercamientos con Podemos y si está en condiciones de formar gobierno, algo que sigue teniendo casi imposible Mariano Rajoy. Mientras esperamos a los pactos, hoy la mesa del Congreso ha aprobado los grupos parlamentarios. Entre ellos no estará ni el que pedía Compromís ni el que pretendían montar para un par de días Izquierda Unida, Bildu y Esquerra Republicana. Estos serán los 8 grupos parlamentarios del Congreso durante esta legislatura. Los ha aprobado la mesa en una reunión en la que no han permitido que Compromís tenga uno propio porque no tiene suficientes diputados. Además, PP y Ciudadanos han votado en contra de que Izquierda Unida y Bildu se unan al grupo de Esquerra Republicana, por considerarlo un fraude de ley. Habían manifestado públicamente que ellos formaban parte de este grupo para cobrar la subvención que les corresponde por determinadas cuestiones de campaña electoral y electorales, pero que luego su intención era salirse de ese grupo. Nada más conocer la decisión, Alberto Garzón analizaba en los pasillos con el portavoz socialista cómo poder revertirla. Izquierda Unida, Bildu y Compromís tienen 3 días para presentar alegaciones. Compromís también recurrirá a la composición parlamentaria del Senado. La mesa no ha permitido que las confluencias de Podemos tengan un grupo a mayores del de la formación de Pablo Iglesias. Que aquellos senadores que han participado en un grupo político, o bien en coalición o bien en federación, no pueden, lógicamente, pertenecer a otro grupo diferente. Sí que ha aprobado los grupos de Esquerra Republicana y Democracia y Libertad, que cumplen los requisitos gracias al préstamo de 4 senadores socialistas.
Señor presidente del Gobierno. En el Congreso nos vamos a quedar, porque quiero conocer cómo ve la situación de esta especie de partido que estamos jugando y cómo lo ve en estos momentos el secretario del Grupo Popular en la Cámara Baja, el diputado salmantino José Antonio Bermúdez de Castro. Buenas noches, José Antonio. Muy buenas noches. ¿No parece muy edificante para la ciudadanía todo este juego de escaños y intercambio de grupos que hemos visto estos últimos días en el Congreso, no? Pues yo creo que no. Yo creo que es reflejo de lo que algunos llaman la nueva política, que tiene más de picaresca que de novedad. Esa política espectáculo, de intento de instrumentalización de las instituciones en provecho propio, ya lo han visto. Es decir, algunos han estado interesados en estos días en forzar las reglas del juego de la Cámara de Representantes de la Soberanía Nacional. Y lamentablemente para ello han tenido como aliados algún partido como el Partido Socialista, que incluso pues le ha prestado senadores a dos partidos rupturistas que abogan por la ruptura de la unidad de España para que tengan voz y medios en el Senado, y que incluso esta mañana, le escuchaba antes al presidente del Congreso, a Patxi López, pues no han apoyado el rechazo que la mesa de la Cámara ha establecido en ese intento de constitución de un grupo parlamentario entre Esquerra, Izquierda Unida y Bildu, al solo objeto de cobrar la subvención por mailing. Por eso decía que tiene más de picaresca, incluso de pintoresca, que de novedad, ¿no? Yo creo que las instituciones son más serias y yo creo que los españoles y los castellano-leoneses se están dando cuenta hasta dónde llegan algunos en su intento de obtener provecho en momentos como este. Pero una vez definidos ya los grupos y echadas las cuentas, ¿en el PP se resignan a que Pedro Sánchez lo tiene prácticamente hecho para poder ser investido presidente, que va a llegar a un acuerdo con Podemos y otros grupos de izquierdas y nacionalistas? Bueno, nosotros no nos resignamos porque yo creo que los españoles lo que han mandado no es un mensaje de cambio en las elecciones, lo que han mandado es un mensaje de pacto. No han querido un cambio de gobierno. Cuando un partido que gobierna vuelve a ser la primera fuerza política que gana las elecciones, significa que tiene el respaldo de una importante opción del electorado español. Lo hemos visto también en Castilla y León, que hemos tenido un respaldo importantísimo de los ciudadanos. Ahora, eso sí, lo que han trasladado es que no quieren un cambio de gobierno, a lo que han elegido es otro parlamento, y lo que quieren es que haya un gobierno de pacto de base. Y esa es la oferta que nosotros hemos hecho, y nuestro presidente y nuestro candidato Mariano Rajoy, tanto a Ciudadanos como al Partido Socialista. Sánchez quizá pues quiere otro compañero de viaje. Ahora bien, es verdad que Sánchez puede alcanzar el poder pactando con independentistas, pero entonces no podrá hablar de futuro de España, porque no se puede construir la España del futuro con partidos que pretenden destruirla. Eso no es gobernar a toda costa, que sería legítimo intentarlo. Eso es dejar a un lado los principios y gobernar a cualquier precio. Y ese es el fin de un proyecto, y que incluso puede llegar a provocar el cisma en su propio partido. Ya hay voces críticas en el Partido Socialista de Castilla y León. A mí me gustaría saber qué opina el señor Tudanca, ¿no? Porque hay algunos secretarios generales provinciales de Salamanca, entre otros, yo soy diputado por Salamanca, que han manifestado su desacuerdo con esas decisiones. Y desde luego líderes socialistas como Rodríguez Ibarra, que también lo han manifestado y dicen que es incompatible con el voto al suelo. Le decía, ¿y en el Partido Popular no hay voces críticas por la actitud que está tomando actualmente su partido, que parece, y algunos le acusan de falta de iniciativa, de dar prácticamente por hecho que no va a poder salir adelante la investidura de Mariano Rajoy? Es decir, que tiene sus tiempos. Es decir, Mariano Rajoy ha lanzado la posibilidad de un gran acuerdo, y hasta ahora pues el Partido Socialista pues no ha respondido, no quiere dialogar. Eso no significa que no se produzca. En esta semana el jefe del Estado estaba cuando consultan a todas las fuerzas políticas, y ya veremos a ver cuál es la conclusión que se saca, pero estamos un poco en el comienzo de la partida. Y por tanto no es una responsabilidad del Partido Popular. El Partido Popular ha tenido un resultado que todo el mundo es conocido. Somos la primera fuerza política, con más de 1.700.000 votos respecto a la segunda, con 33 escaños más que la segunda, que ha sido el Partido Socialista. Hemos ganado en 13 de 17 comunidades autónomas, en 39 de 52 provincias, tenemos mayoría absoluta en el Senado, y por tanto nos ha correspondido, en ese ejercicio de responsabilidad, pues lanzar una propuesta de acuerdo al resto de las fuerzas políticas. Vamos a ver en qué medida eso se puede o no conseguir. Que hoy la voluntad del señor Sánchez parece que vaya por otro camino, pero es su responsabilidad. Nosotros buscamos un pacto de estabilidad y moderación que busque la recuperación, el empleo, porque es lo que necesita España, consolidar esa situación.
otros, si quieren optar por un pacto de radicalidad en una mezcla de un gobierno Macedonia con comunistas, populistas, independentistas, que lleven a la división, a la tensión, a la ruptura España, es su responsabilidad. Yo espero que reflexione, puesto que el Partido Socialista es un partido que ha sido de gobierno y tiene que estar a la altura de las circunstancias y de esta situación. Muchísimas gracias, don José Antonio Bermúdez de Castro, por secretario del Grupo Popular en el Congreso. Gracias, buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches. Sobre el momento en el que nos encontramos y la pasividad de Rajoy, ha hablado también el presidente de la Junta. Herrera no comparte esa crítica y defiende que el presidente en funciones está haciendo lo que tiene que hacer y que otros tienen otras prisas. Creo que hace extraordinariamente bien en no es entrar en esta especie de charco de cigüeñas o de grullas en que se ha convertido algunos aspectos de la política nacional en una especie de mercadeo permanente, de dimes, de diretes, de carreras, ¿no? Él es presidente del gobierno en funciones y él seguramente va a tener la responsabilidad de presentar sus propuestas, de presentar el marco que ofrece a las fuerzas políticas y al conjunto de la sociedad española en una primera sesión de investidura. Hablaremos, pues, de ese charco de cigüeñas o de grullas, que es como calificaba el presidente de la Junta ese momento actual por parte de algunos partidos, ¿no? En este momento del encuentro donde todavía no sabemos exactamente quién y cómo no va a gobernar. Lo hablaremos en nuestra tertulia, hoy con nuestro cronista de sucesos, nuestro cronista judicial, Joaquín Sánchez del Torné. ¿Qué tal? Bienvenido, buenas noches. Hoy sí que te tenemos en vivo y en directo y hablaremos del juicio de Isabel Carrasco. Un placer. Y con Alejandro Menéndez. ¿Qué tal estás, Alejandro? Bien. ¿Cómo lo ves todo? Bien, desde la cumbre, bien. Desde la cumbre. No se ha metido alpinista, eso es que el Atlético de Madrid va líder y está aquí vacilando al personal. Ernesto, buenas noches. Buenas noches. Bueno, lee la prensa rápido, que habrá unas cuantas portadas porque tenemos bastantes temas de los que hablar. Pues mira, empezamos con el Diario de León, que titula en su primera con las declaraciones de las otras dos imputadas del caso Carrasco. Triana Martínez: mamá me dijo que le mirara armas, pero nunca creí que haría eso. Y Raquel Gago: nunca escuché que querían matarla y tampoco me dijo que había intentado besarla. El norte de Castilla y León produce 1 de cada 5 vehículos que se fabrican en España. En 2015 la producción creció en la comunidad más del doble que en el resto de España. Diario ABC: Herrera apoya que Rajoy no entre en el charco de grullas de los pactos. El Mundo Diario de Valladolid: el Ayuntamiento negocia con Adif un ramal hasta el parque agroalimentario. Diario de Ávila: la Junta cree que la pérdida de pruebas no ha generado inconvenientes importantes. Se refiere a esa pérdida de 15.000 informes en una copia de documentos informáticos. En el hospital, sí. Diario Palentino destaca en su imagen de primera la fiesta del turismo, la inauguración de Fitur que presidió la reina Leticia. El Día de Valladolid: Protos crece en Rueda. El presidente Herrera en esta celebración de la bodega, de la extensión de Protos, la bodega de la Ribera en Rueda, donde este año pasa a fabricar 2 millones de botellas, el doble que hasta ahora. Y por último, el diario La Razón: Herrera sitúa la agroalimentación como palanca de la recuperación y el empleo. Esas son las informaciones que nos traen los periódicos de nuestra comunidad. Las viñetas que has elegido esta noche, cuéntamelas. Pues mira, 2 viñetas. Una que me parece magnífica, del Clavo, en el Día de Valladolid, a propósito del caso Aquamed. Dice: todos pensaban que trasvasábamos agua y en realidad trasvasábamos caudales. Y bastantes caudales. Y la de Sansón, en el norte de Castilla, una escena de la Moncloa. Soraya Sáenz de Santa María le pregunta a un Rajoy sentado de forma casi circense en el asiento: ¿no ibas a intentar formar gobierno? Dice: por supuesto. Pero será otro día. Bueno, que vamos a empezar hablando con lo que ha dado de sí el juicio, la sesión de hoy del juicio por el asesinato de Isabel Carrasco. Evidentemente era una de las sesiones más importantes, donde ha declarado Triana Martínez a primera hora de la mañana y después la policía local Raquel Gago. Y Joaquín, tu impresión
sobre las dos. Se dice que Triana ha cometido varias contradicciones. Efectivamente. No sé si Raquel Gago habrá podido salir mejor parada de su testimonio. Desde luego. Vamos a ver, la impresión que sacan todos los periodistas que han estado allí, yo he pasado un rato por la audiencia provincial, esa impresión es que Triana ha cometido errores, que ha entrado en contradicciones, que no se ha explicado bien. Además, su propia actitud era una actitud un poco más, en fin, no sé, asustada quizá, preocupada y muy débil en su forma de plantear las respuestas, y sin embargo Raquel Gago ha estado contundente, serena. Ha habido un momento en el que ha roto a llorar, pero bueno, parece lógico, porque es que yo creo que es quien más se juega en este envite, ¿no? Porque parece que todos tenemos descontado que tanto la madre como la hija son culpables, ¿no? Cada una en el grado que el jurado determine, pero que son culpables. Sin embargo, la duda persiste en el caso de Raquel Gago, ¿no? Yo, una de las impresiones que me llevo es que en el caso de Raquel Gago hay una corriente de simpatía entre los periodistas, entre la gente que ha asistido a las 3 sesiones del juicio que llevamos, que bueno, resulta curiosa, ¿no? Cuando menos curiosa. Hombre, ayer la imagen fue muy llamativa, ¿no? Y lo comentábamos contigo, cuando hablábamos por teléfono, ¿no? Cómo apareció totalmente demacrada. Con bastante peor cara que Triana y su madre. Hay un cambio físico notable en su caso, ¿no? Notable. Hombre, desde luego, en fin, si realmente es inocente, el trago tiene que ser tremendo, ¿no? Tremendo. Y hoy lo ha dicho, ¿no? Y desde aquel momento le han destrozado la vida, no vivo. Y efectivamente es así. Ahora ya veremos a ver si luego el jurado la considera culpable y en qué grado de culpabilidad, ¿no? Uno de los momentos más destacados también de este juicio va a tener lugar mañana, ¿no? Cuando tenga que ir a declarar el policía jubilado, que al final es el que facilitó el rápido esclarecimiento de los hechos. Bueno, es una declaración muy importante, pero ya todos sabemos lo que va a decir, ¿no? Es decir, que la vio, la siguió y está absolutamente seguro quién fue. Y bueno, ahí yo creo que no cabe ninguna duda porque Montserrat ya ha declarado que fue ella la que asesinó a Isabel Carrasco, y que además, en unas declaraciones muy contundentes ante el juez, no se arrepiente en absoluto de haberlo hecho, y que volvería a hacerlo. Alejandro, ¿cómo estás viendo todo este caso? Tú estás sentado muy cerca de Isabel Carrasco, ¿no?, en algún consejo de administración. Sí, he estado cerca de ella, efectivamente, la verdad, y no me imaginaba este final terrible, ni para ella ni para nadie, la verdad. Bueno, desde el punto de vista jurídico es un problema de prueba, muy difícil probablemente, tanto en el caso de la hija de la asesina confesa, o de la homicida confesa, y de la señora esta policía, ¿no? Porque claro, puede haber argumentos siempre en un sentido y en otro. Realmente estar delante de un tribunal y jugarte lo que te estás jugando tampoco es una situación ideal como para estar sereno o para no contradecirte, ¿no? Los hechos han transcurrido y va pasando el tiempo y se te pueden olvidar los detalles, ¿no? Bueno, no sé, yo creo que el problema es un tema de valoración de la prueba y no sé si va a ser fácil, la verdad. No, evidentemente el juicio es complicado, ya ven la repercusión mediática que está teniendo. Hace unos minutos terminaba el programa que dirige el jefe de informativos de esta casa Espacio Abierto y que se ha emitido desde la Diputación de León, con varios de los personajes que tienen mucho que decir en torno a lo que está siendo este juicio y en torno a lo que puede ocurrir cuando llegue el momento del veredicto, allá por finales, aproximadamente mediados finales del mes de febrero. Así que quiero aprovechar aquí la presencia de Joaquín, el director del Diario de León, para felicitar no solo a los compañeros del Diario de León, sino a todos los periodistas que se están volcando en este juicio y que nos están dando tantas claves, no solo ahora, sino en su momento también cuando tuvieron lugar los hechos, cuando tuvo lugar el suceso allá por el mes de mayo de 2014. Hablemos, como no, de nuestro lío de cada día, de la política, del gobierno o del no gobierno, de lo que puede pasar, de si hoy ha pasado algo diferente a lo que pasó ayer y que nos puede dar alguna pista acerca de que estamos un poco más cerca precisamente de un gobierno. ¿Vosotros creéis que estamos o que no estamos o que no sé cuándo estaremos? A mí me da la impresión ¿Pedro Sánchez las tiene ya todas consigo, como venden algunos? No, desde luego que no. Y aunque consiguiera hacer gobierno, formar gobierno, las tendría muy complicadas para sacar adelante no una legislatura corta, sino acabar el año. Porque con un gobierno débil
el principal problema surge en cuanto empieces a hacer los próximos presupuestos, los presupuestos de 2017, ¿no? En ese momento empezará a tener muchísimos problemas. Curiosamente le va a favorecer el que se adelantaron indebidamente en la aprobación de los presupuestos de este año, porque si no ni siquiera podría trabajar. Tenía que estar empezando a tramitarlos. ¿Indebidamente o gracias a Dios? No, yo creo que indebidamente, desde el punto de vista jurídico, indebidamente. No, desde el punto de vista de España, no desde el punto de vista jurídico. Desde el punto de vista de España, y el derecho y España van unidos, ¿eh? No hay desvinculación. En realidad el Gobierno tenía que haber llevado a cabo una prórroga ajustando las cuantías de los gastos e ingresos en función de las situaciones que se daban y no hacer lo que hizo, pero... Bueno, ¿tú cómo lo ves? Eso sería lo legal y probablemente lo razonable, ¿verdad? Alejandro, ¿cómo lo ves? ¿Le ves a Pedro Sánchez de presidente? Además, yo creo que Sánchez es colchonero como tú, me suena. Yo lo que no relaciono es lo de ser presidente y ser colchonero, o sea, porque si solo fueran colchoneros los presidentes había muy pocos y somos muchos. Bueno, yo creo que este hombre lo tiene bastante claro, da la impresión de que sabe que su futuro está vinculado a ir a la Moncloa y probablemente esté haciendo lo que cree que es imprescindible para llegar a ella. Otra cosa es que eso sea lo mejor para el país, o como ha dicho uno de estos nuevos, el país de países este que tenemos, que nos sale bastante caro, por cierto. Y otra cosa es lo que le interesa al propio Partido Socialista a medio plazo, porque yo creo que también está en una tesitura bastante dura y además para España lamentable, porque necesita un partido de izquierdas moderado como lo ha sido tradicionalmente el PSOE, sin duda alguna. Pero en los últimos días parece que los varones, o que la baronesa socialista Susana Díaz, le están dejando hacer. Bueno, nadie le está criticando. Susana Díaz tiene pocos caminos que recorrer. Ella puede hacer dos cosas. Ajá. Una, obligar a que se convoque un Congreso Federal y ser ella la que opte a la Secretaría Federal del partido, con el riesgo de que corre que como haya nuevas elecciones quizás sea ella la que tenga que encabezar una candidatura a la presidencia del Gobierno y pegarse el gran batacazo, porque en el momento de que pueda haber nuevas elecciones, quien más tiene que perder es el Partido Socialista, ¿no? Eso es lo que aparentemente puede ocurrir. Por lo tanto, Susana, en fin, el camino lo tiene complicado. Y Pedro Sánchez, yo creo que tiene tanto pasado como futuro. Tiene poco pasado y a este paso poco futuro. Yo creo que también tienes razón. Yo creo que Susana Díaz está viendo que el partido está muy tocado, que ella probablemente fuera una lideresa con más tirón porque viene de la región que ha apoyado reiteradamente su gestión y eso es un aval, pero que claro, corre el riesgo también de darse el batacazo electoral, ¿no? Antes de preguntaros por los pasos o los no pasos que está dando Mariano Rajoy para intentar lograr lo que él defiende como la gran coalición, os quiero preguntar por eso de lo que tanto hemos hablado en las últimas horas, esos cambalaches que ha habido en el Congreso de los Diputados y por lo que le preguntaba precisamente a José Antonio Bermúdez de Castro, al diputado del PP por la provincia de Salamanca, esto al final da muy mala imagen, ¿no? Esto de formar un grupo como pretendía Esquerra Republicana con Izquierda Unida, con Bildu, solo para sacar una subvención y a los 2 días disolverse. Perdona, Juanma, yo creo que la imagen es buena porque es muy real, o sea, sí. Que es que como imagen es muy buena, como contenido es nefasto realmente, ¿no? Bueno, es que además es fraudulento, claramente, ¿no? O sea, es un fraude de ley como una casa, ¿eh? Es la utilización de una norma, en definitiva, para conseguir un objetivo para lo que no está pensado esa norma. Esa norma no está pensado para que cobres una subvención y ya dejes de existir, está pensado para una continuidad que ellos habían descartado de antemano. O sea, que era un fraude de ley, ¿eh? Bueno, desde luego es legal, absolutamente legal que tengan subvenciones todos los grupos que se forman en el Congreso. Lo que pasa es que, desde mi punto de vista, es cuestionable. Hombre, es decir, ¿el funcionamiento del grupo necesita tanto dinero? Pues que lo pongan los propios diputados. No estamos pidiendo una limpieza y estamos pidiendo transparencia y que los salarios se ajusten a la situación real del país. Pues quizá estas subvenciones deberían, por lo menos, cuestionarse, ¿no? Hombre, es verdad que está todo tan liado y estamos los medios de comunicación tan encima que ahora nos estamos enterando de muchas cosas de las que seguro que antes no nos enterábamos, ¿no? Sí, porque a muchos les ha extrañado, ¿no? Consideraban que esto formaba y ha formado siempre parte del juego parlamentario. Claro, y en este momento además, como todo está mucho más ajustado, todo se notan todos los movimientos y todo este tipo de cabildeos que tratan de aprovechar la norma o su desconocimiento o su
o su desprecio para sacar un beneficio inmediato que en algún caso es completamente ridículo. En otros casos es más grave porque en el caso de la aspiración de Podemos y sus confluencias a constituir 4 grupos, parece que entra en contradicción con el propio reglamento, que sí tenían obligación de conocer quienes hicieron esos compromisos y esas propuestas. Bueno, decía yo antes que iba a preguntar a mis tertulianos si siguen o si ya no ven definitivamente esa gran coalición que defiende Rajoy y qué opinan un poco también del papel que está desarrollando el presidente del Gobierno en funciones, al que muchos reprochan no sé si su parálisis o que está en estado de shock porque ve que desde el Partido Socialista sí que se están moviendo muchos hilos para intentar conseguir una coalición de izquierdas. ¿Vosotros cómo valoráis la actitud en estos momentos, a estas alturas de partido de Mariano Rajoy? Bueno, primero desde fuera es difícil saber lo que está haciendo, porque a lo mejor está todo el día colgado al teléfono y está con muchos delegados personales negociando. ¿Pero opináis como Herrera, como el presidente de la Junta, que el presidente del Gobierno en funciones no tiene que estar en estos charcos de grullas? Es que yo creo que además tiene yo creo también un problema, y es que la única clave que puede manejar es el PSOE, o sea, es lo único con lo que puede formar una mayoría, porque Ciudadanos lo va a tener, o sea, que tampoco necesita ganárselos, vamos a decirlo así, ¿no? Lo haría como fuera, o sea, pero claro, tu interlocutor único es el PSOE, y claro, con Podemos no va a pactar, con los nacionalistas tampoco, y los nacionalistas con él menos, o sea, que es que yo creo que tampoco es que tenga mucho que hacer ahora, tiene que hacer una cosa, pero que verdaderamente no la tiene fácil. Bueno, yo creo que ya desde hace mucho tiempo hemos dicho, yo creo que en esta misma tertulia, en esta misma mesa, hemos dicho que el PP tenía muy difícil pactar con casi nadie en casi ningún sitio, y en el Estado no es distinto. Para los ayuntamientos valía y vale también para el Estado, ¿no? Y desde ese punto de vista Rajoy ha hecho lo único que podía hacer, y eso ya lo ha hecho, que es plantear ese gran pacto de Estado en el que se le permitiera gobernar con la abstención del PSOE y con el apoyo o abstención de Ciudadanos, ¿no? Yo creo que no tiene otra cosa que hacer salvo esperar, porque no puede pactar con nadie. Con lo cual, en fin, yo creo que él ya recorrió todo el camino que tenía que recorrer y ya no le queda ninguno, salvo, como bien digo, esperar a que el rey le pida que forme gobierno o se salte la opción del PP y vaya directamente a pedirle a Pedro Sánchez. Ya eso, sí, eso ya está planteado. Y hay corrientes en contra y a favor en el mismo PP y en el mismo PSOE, ¿no? Bueno, no a favor de esa posibilidad, sino pensando o planteando que esa posibilidad puede ser seria. No debería hacerlo, sinceramente, porque recordemos que el voto... Puede ser una temeridad regia eso. Hombre, yo creo que sí, hay que tener en cuenta que además, teóricamente al menos, cada diputado puede votar lo que quiera. Hombre, evidentemente sería si previamente Mariano Rajoy le dice al rey que no tiene o que no se ve con opciones de formar gobierno. Bueno, de todas formas, vamos a ver, el rey tendrá que recibir a Rajoy el viernes y Rajoy le dirá lo que puede hacer y lo que no, y además al mismo tiempo, minutos antes, minutos después, recibe a Pedro Sánchez, y Pedro Sánchez ha tenido ya el apoyo de algunos de los grupos, entre otros de los que ha recibido hoy mismo el rey, ¿no? Hombre, si le pide a Rajoy que forme gobierno sabiendo que es imposible, pues igual ganamos tiempo saltando directamente a esa opción. Yo no sé si eso constitucionalmente es legal. Vamos, ¿no? Yo no soy especialista en derecho constitucional y en principio no parece que tampoco realmente la Constitución no dice más que el papel general que tiene que hacer el rey. Claro. Pero yo creo que lo lógico es pensar que cuando tú haces una propuesta de gobierno puedes tener un cambio de actitud, teóricamente, vuelvo a repetir, de los que están allí y acabar apoyándote. Por lo tanto, vamos, aparte de que no se trata de que se vayan a presentar 50 candidatos, van a ser 2, y entonces yo creo que hacer otra cosa me parece que es yo creo que lo decoroso y casi lo obligado es que el primero a quien invite a formar gobierno sea a Rajoy, que es el que ha ganado las elecciones. Sí, pero algunos, y lo estamos viendo en redes sociales a lo largo de la tarde, a las últimas horas del día, algunos incluso dentro del Partido Popular parece que están cuestionando esa posibilidad, sobre todo porque ven que en esa sesión de investidura le van a sacudir por todos los lados a Mariano Rajoy. Desde el Partido Popular yo creo que lo que están es contagiándose del tancredismo de Rajoy, es decir, lo único que se ha avanzado hasta ahora ha sido la constitución de la mesa del Congreso, para la que fue Albert Rivera el que habló con unos y con otros, pero unos y otros no hablaron entre sí.
Y yo creo que alguien dentro del Partido Popular debería estar moviéndose y ofreciendo y negociando y hablando, ¿no? Sí, pero hay gente en el Partido Popular que dice que someter a Rajoy a un desgaste tan enorme en una sesión de investidura en la que sabe que va a salir derrotado es innecesario. Por lo tanto, que deje paso al PSOE. Esa parte de corriente existe. Lo que pasa es que yo no creo que estemos ante un escenario de la realidad o de lo real, sino de lo posible. Y bueno, y ese escenario, en el caso del PP, le coloca ahora mismo casi en lo imposible en vez de lo realizable, ¿no? Bueno, yo creo que en cualquier caso es una posibilidad. En España no hay segunda vuelta, no gobierna la mayoría más votada y por lo tanto son legítimas y legales las combinaciones de partidos. Otra cosa es que sean razonables y que tengan perspectivas de duración, que eso parece que no. Pero vamos, yo creo que lo lógico es que al que ha ganado las elecciones, aunque sea con una victoria insuficiente para ser el presidente, pues prepare su programa y le van a dar, claro que le van a dar cera, pero para eso se ha presentado y por eso ha perdido el número de escaños que ha perdido. O sea, pues este jueves las cosas pueden ir en ese sentido o justamente en el contrario. Ya veremos, porque cualquier noticia, cualquier información puede hacer variar de forma sensible la marcha de los acontecimientos. Joaquín, gracias. Un placer. Nos vemos. Suerte. Encantado. Alejandro, gracias. Buenas noches. Y además Rajoy no puede ni ver al Madrid en la Copa. Y mantente en la cumbre. No puede decir que esté ocupado. Bueno, que cómo las tiras. Ernesto. Hasta mañana. Vemos, Hasta mañana. Pues si al final sale adelante el acuerdo que busca Pedro Sánchez, la que podría tener sus días contados es la central nuclear de Santa María de Garoña. Esta tarde la diputada del PSOE por Burgos, Esther Peña, ha registrado en el Congreso una iniciativa pidiendo el cierre definitivo de la central y la puesta en marcha de un plan de actuación industrial y adaptación económica para las comarcas de su entorno. Esta mañana, por cierto, el Consejo de Seguridad Nuclear aplazaba su decisión sobre la reapertura de la planta. Y en la política regional seguimos los pasos de la comisión parlamentaria que investiga la adjudicación de parques eólicos y que este miércoles se ha vuelto a reunir. Esta mañana esa comisión ha aprobado solicitar documentación a la Junta sobre el polígono de Portillo y el edificio de la Agencia de Desarrollo en la localidad vallisoletana de Arroyo de la Encomienda, que también va a investigar. Ha habido acuerdo en eso, pero solo en eso, porque PSOE sigue acusando a PP de bloquear los trabajos y Ciudadanos y Podemos quejándose de la actitud de ambos. Hay una orden de delegación de competencias de la consejera de Hacienda al consejero de Empleo en su momento para alquilar el inmueble de Arroyo con un destino concreto que era la prestación de servicios públicos. Solicitar los acuerdos del Consejo de Gobierno en relación con esta materia es absolutamente impropio y absolutamente absurdo. Por lo tanto, es por lo que no lo hemos aceptado, pero no era más que la búsqueda del enfrentamiento, que es lo que permanentemente busca el Grupo Parlamentario Socialista. Con el rey Felipe ocupado en sus audiencias con los representantes de los partidos, hoy la reina Leticia ha acudido en solitario a la inauguración de la Feria Internacional de Turismo. Es la 36ª edición de una feria que permanecerá abierta hasta el domingo. Doña Leticia ha realizado un breve recorrido por los pabellones del recinto ferial de Madrid, que este año amplía superficie y número de expositores. Hay 9.500 empresas de 165 países y regiones. Fitur abre sus puertas en medio de un clima económico favorable para el sector del turismo. Castilla y León despliega su catálogo turístico, un destino innovador y de calidad más cerca de todos, con 6 provincias conectadas ya con Madrid por alta velocidad, lugares y también sensaciones como rutas del vino o turismo rural, abiertos a todo el mundo. Estamos convencidos de la importancia de la internacionalización de nuestros productos turísticos, que nos está permitiendo obtener unos excelentes datos de visitantes y de pernoctaciones. La comunidad cuenta con 1.500 metros cuadrados en Fitur para mostrar su oferta, este año con la mirada puesta en las edades del hombre. La cita es en Toro, en abril, bajo el título Aqua. Aqua como símbolo de vida y esperanza, hecho que nos permite presentar una nueva edición de las edades, incidiendo en sus valores antropológicos, religiosos, artísticos e iconográficos. Hemos querido asociar simbólicamente, a través del título de la exposición y de un elemento natural como es el agua, una propuesta para la promoción
combinada, que potencie visitas hacia recursos como las lagunas de Villafáfila, los arribes del Duero y el lago de Sanabria, entre otros. Las edades del hombre se promocionará estos días en Fitur ante 16 oficinas de turismo exterior y 200 operadores de 33 países. En Fitur también podemos presumir de los vinos de nuestra tierra. En su visita a la ampliación de las instalaciones de bodegas Protos en La Seca, en Valladolid, el presidente de la Junta situaba el vino como uno de los fundamentos del crecimiento económico de Castilla y León. Exporta a 94 países una cuarta parte de lo que produce y en los últimos 5 años ha aumentado un 40% su producción y un 35% su facturación. Protos, ha dicho Herrera, es un referente en los vinos de calidad. Creo que son datos que marcan la certeza de que lo están haciendo bien, de que lo estamos haciendo bien, de que el vino de calidad de Castilla y León es uno de los fundamentos del crecimiento que la comunidad debe experimentar en términos económicos, pero también en términos de empleo. Y ha destacado cómo la denominación Rueda ha sabido hacerse un hueco en el mercado y adaptarse. Aquí hemos pasado de los vinos blancos más tradicionales a los vinos jóvenes, más frutales. Aquí hemos pasado de los blancos verdejos a los espumosos y de los espumosos a los tintos y a los rosados. A Rueda llegó hace 10 años Protos, que suma casi 90 en Ribera de Duero. Esta es su tercera ampliación para llegar a los 2 millones de botellas. En todo momento hemos pretendido que el consumidor depositase su confianza en nosotros, avalada siempre por la calidad y por el prestigio de la marca. El presidente ha destacado que el 86% de los vinos de Castilla y León están ligados a alguna marca de calidad, que el sector, con 620 bodegas, da empleo a 19.000 personas. Estos tiempos de cambios que vive nuestro país son apasionantes para el periodismo, pero lo que vivimos ahora tampoco es una novedad en España. Aquí ya hemos visto episodios de corrupción, de crisis en la política, etcétera. Momentos que también ha vivido y ha contado nuestro invitado de esta noche, el periodista Juan Luis Galeacho. ¿Qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Un placer estar aquí con vosotros. Bueno, ¿cómo ve usted estos tiempos para el periodismo? Estos tiempos que, como decía yo antes, usted también seguro que ha tenido que contar hace no demasiado tiempo, corrupción, etcétera, etcétera. Bueno, yo comencé con la corrupción precisamente en el periodismo de investigación con el caso Juan Guerra. La corrupción entonces del partido gobernante que era el PSOE con Alfonso Guerra y su hermano y los cafelitos en Sevilla. Después he vivido también las tramas del dinero negro en la política con el caso Filesa, he vivido corrupciones dentro de la gran banca, el caso Mario Conde, es decir, es que en el fondo la corrupción está permanente en España desde hace mucho tiempo. Claro, pero me habla de financiación de partidos y de eso seguimos hablando actualmente. Por eso le digo. ¿No nos hemos sabido vacunar contra esta lacra? Pues sí, nos hemos vacunado, pero mal. Se reformó la ley en el 96 precisamente a raíz del caso Filesa en el Congreso, pero se hizo mal, es decir, se hizo una ley de financiación de partidos políticos, pero no se atajó de fondo la herida, o sea, no se taponó esa herida y sigue sangrando y sigue suturando. Y ese es el problema que tenemos en toda España, es decir, el tema de que no se cierran las heridas, no se toman medidas para cerrar todo. El caso de Cataluña, por ejemplo, con la familia Pujol y todo el dinero a Andorra, yo empecé a denunciarlo en 1990, entonces trabajaba para la revista Época y denunciamos también cómo se lo estaban llevando crudito y no pasó nada, es decir, denunciamos muchas veces, pero no se toman luego las medidas que hay que tomar para que de una vez por todas la corrupción, la lacra de la corrupción cese. No se han tomado medidas posiblemente para que no ocurriesen determinadas cosas que al final han acabado ocurriendo. Es decir, que seguro que igual a Pujol no se le tocaban esas cuentas en Andorra, pues para evitar lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Claro, es que dejamos crecer el monstruo y luego ya es muy difícil que ya ese monstruo lo podamos aniquilar. Yo fíjese que uno también de mis temas de investigación que llevé mucho tiempo fue el tema del agilismo en Marbella, la corrupción en Marbella, que ha sido la cuna y madre de la corrupción municipal en España. Luego he tenido muchísimos y miles de ejemplos. Bueno, yo empecé a denunciar también a comienzos de los 90 la corrupción en el Ayuntamiento de Marbella y hasta el 2004 no se empezó a tomar medidas con las detenciones de Julián Muñoz, etcétera. Es decir, que la justicia va muy lenta y también el tema político súper más. Y según usted, ¿ha sido precisamente la corrupción lo que ha condicionado o ha sido el principal condicionante de lo que ha ocurrido en las elecciones del 20 de diciembre y el que tengamos un país como tenemos en estos momentos, con este escenario político? Bueno, hoy comentaba la conferencia que he dado aquí en Valladolid, en el CEU,
el tema de que quizá han sido los propios medios de comunicación los que han creado esos partidos emergentes. Es decir, los medios de comunicación, yo creo que Pablo Iglesias y su formación Podemos, ni Albert Rivera y su formación Ciudadanos hubieran existido como tal. Es decir, había siempre grupúsculos dentro de la izquierda o dentro de ese centro derecha o centro izquierda, como quiera usted definir a Ciudadanos, pero no con ese poder mediático que ha aparecido, por ejemplo, Podemos. Es decir, normalmente siempre los medios de comunicación, la derecha siempre los ha querido controlar mucho más que la izquierda, a pesar de que ya en la época de Felipe González se intentó controlar, y con Zapatero también algo, pero no con tanta ansiedad como en estos momentos estamos viendo del control mediático que tienen estos partidos emergentes, ¿no? Y que siempre están figurando en todo, lo cual, bueno, pues eso es una muestra de que se va modificando algunas cosas, ¿no? ¿Y su olfato periodístico qué le dice acerca de lo que puede ocurrir definitivamente en nuestro país? ¿Quién cree que gobernará? ¿Partido Popular en esa gran coalición o Pedro Sánchez en una coalición de izquierdas? Mi olfato periodístico, en una primicia que le voy a dar, es que ayer por la noche estaba cenando con un ministro de un determinado país del Magreb, y en eso llamó un compañero suyo ministro español. Y el ministro le dijo, el ministro de este país del Magreb le dijo: hombre, en marzo de elecciones, y el ministro español no le dijo que no, le cambió la fecha, le dijo: no, las elecciones van a ser en mayo. Van a ser en mayo. Eso es una primicia. Margallo. Le dijo, no serán en marzo, serán en mayo, pero no le dijo, no habrá elecciones. O sea que vino a decir que sí iba a haber elecciones. O sea que no cree lo que muchos parece que dan por hecho hoy, ese posible acuerdo ya definitivo entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Yo no lo creo, y más con esas imágenes que hemos visto en el día de hoy, que han salido... Que han emitido Antena 3, sí, donde se veían esas imágenes. Ya, que es un aviso también de navegantes. Me imagino, como periodista de investigación, que son unas imágenes que tenía el CNI, y que evidentemente las ha sacado cuando ha querido, es decir, un aviso a Pedro Sánchez, decir, vas a pactar con los etarras, con Podemos y demás. Para el que no las haya visto, son imágenes en las que se ve el aeropuerto Madrid-Barajas y se ve tomando o a punto de tomar un avión a una de las portavoces de la CUP, a Ana Gabriel, a un representante de Podemos y a una persona cercana al entorno de la banda terrorista ETA, todos ellos invitados, como les digo, a un viaje a Venezuela, invitado por el gobierno venezolano, por Nicolás Maduro, y eso seguro que va a dar mucho que hablar durante los próximos días. Ha venido usted a hablar en Valladolid sobre todo del control de los medios de comunicación, empresas y poder. ¿Esto qué significa? ¿Que ahora los medios son más o menos libres que hace unos cuantos años? ¿En qué situación estamos? Son menos libres desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista político son más libres, porque usted consideraría que Antena 3, el grupo A3 Media, por ejemplo, pudiera darle la cera que le ha dado a Rajoy desde la Sexta, que pertenece. Sería inviable hace unos años considerar eso, pero desde el punto de vista económico cada vez tenemos menos libertad, porque los medios de comunicación hoy en día están en poder de la gran banca. Es decir, ahí tiene usted el grupo Prisa, que está dominado prácticamente por todos los bancos, por un fondo de inversión, y serán los intereses los que primen. Ahí ya no sería como antiguamente la familia Polanco, Juan Luis Cebrián, etcétera, sería ya el poder económico. O también grupos que están totalmente asfixiados económicamente y que dependen de los créditos bancarios. Pues al final el que manda es el poder económico. ¿Y hasta qué situación eso condiciona el periodismo de investigación, sobre todo? El periodismo de investigación, como muchos otros, lo condiciona fundamentalmente el hecho de que no haya dinero, porque el periodismo de investigación requiere tiempo, requiere estar al margen de lo que usted, por ejemplo, está haciendo aquí, su tiempo que lo dedica en la redacción o en control de las noticias. El periodismo de investigación requiere estar en muchos sitios, viajar, hablar con unos, con otros, tener tiempo, requiere paciencia, somos corredores de fondo y, por tanto, pues eso requiere que estemos al margen de lo que pueden ser las relaciones, de las redacciones, y claro, eso es un dinero. O sea, que es complicado en estos días y en estos momentos. ¿Qué trabajo tenemos? Muchísimo. ¿Que la corrupción está ahí? Por supuesto, y que cada vez hay más, y donde toques, encuentras. Desgraciadamente, en una entrevista también para un periódico de su grupo, comentaba que donde tocaras había. Si tocas Podemos hay, si tocas Ciudadanos hay, si tocas PP hay, si tocas PSOE hay. En fin, que estamos rodeados. Gracias. Pero porque no hemos puesto como le decía al principio, porque no hemos sabido tapar las heridas convenientemente y siguen burbujeando sangre. Juan Luis Galecho, compañero periodista, gracias. Muchas gracias a usted. Gracias y buenas noches. Buenas noches. Estamos a punto de marcharnos. Ya saben que en menos de un minuto Andrés Gómez vendrá con la información meteorológica, y recuerden que desde las 7:30 de la mañana Pilar Ruiz nos va a contar cómo se despierta este jueves Castilla y León. Que descansen.